ofrecimos a los que están acá presentes, ¿ya? O sea, para salir temprano, o sea, para que no vean que en 2 horas les quede chico, ¿ya? Los problemas que están ahí, problema de 10 puntos, básicamente así, ya no son problemas tan trancas, ¿no? Pero sí tengo que repetir lo anterior. Entonces hagamos un cuaderno, no quiero hojas sueltas, etc. ¿verdad? Y empezamos, pilotes. Y bueno, pilotos, vamos a ver todo lo que vamos a ir, ¿no? Tal vez no algunas partes tenemos que reforzar más adelante, ¿ya? Porque pilotes es un piloto interesante, pero el cálculo es bien básico. El cálculo es bien básico para obtener lo que uno quiere, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a usar pilotes, por ejemplo? ¿En qué suelo voy a usar pilotes? Acá en el Pufurú, ver el contenido para leer después, ¿no? Entonces acá, ¿cuándo vamos a usar pilotes? Aparte de pilotes también existen una cimentación profunda, cuando el suelo no es bueno. Puede ser que sea suelto, puede ser que sea blando, puede ser que la estructura tenga una carga muy elevada, entonces usted puede usar cimentaciones profundas. Los pilotes, uno de ellos, los más comunes, existen micropilotes, no vamos a decir micropilotes, pero es más común en el Perú usar micropilotes. Tampoco vamos a decir cómo se enseña en cajones de cimentación, ok, son, digamos, otras opciones. La definición de un pilote es que la profundidad de desplante y el ancho de la zapata, o el ancho de la zapata de un pilote debe ser el diámetro del pilote, porque el diámetro es circular, pero si fuera rectangular, por eso es el ancho B, ¿no? Entre esos valores, esa relación, si es menor o igual a 5, es una superficie superficial, y si mayor a 5 es una cimentación profunda. Esto es para la norma técnica peruana. Mira la propuesta impresa de Terzaghi en el año 43 es diferente, ¿no? Que esta relación sea menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces son unos criterios que uno debe usar. Otra cosa, chicos, cuando hagan problemas, están empezando, siempre dibujen, ¿no? Les falta un poco más dibujar algunas cosas que están escondidas ahí. Entonces, es uno de ellos. Hay diferentes escenarios que van a ver, y vuelvo a decir, no puede haber una clase magistral de pilotes y haya mejores diapositivas, pero básicamente va a ser lo mismo. Llegar el pilote hasta un suelo bien duro. El mejor suelo va a ser la roca, ¿no? A veces siempre pongo como ejemplo por qué hay rascacielos en Manhattan, Nueva York, porque bajo todo Manhattan hay roca, granito, de la era glacial. Aparte que por ahí no hay terremotos. El cimento sobre la roca es dura, muy bueno, ¿no? Vean que este pilote llega hasta la roca dura. Pero imagínate que tengas bastante profundidad de suelo blando. Entonces tú estás en un pilote y ves que estas flechitas de acá me está diciendo, mira, este pilote no solo trabaja por la punta, sino también está trabajando debido a la fricción. No, debido a la fricción también está trabajando ese pilote, ¿no? Vean este pilote, obviamente el peso está por acá, ¿no? Mira, hay casos que el pilote puede salir. O sea, en vez de que vaya, puede salir. Esto puede pasar, por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, ¿no? Una zona expansiva, el suelo se expande así. Por ejemplo, cuando tú metes el agua a la nevera, el hielo se congela. Cuando se congela, se expande 9% su volumen. El suelo donde se expande puede trabajar bajo tracción, ¿no? Muchos lugares se usan pilotes para evitar terremotos, ¿no? Por eso acá lo que predomina son las fuerzas laterales, ¿no? Esto ya son pilotes, puede ser un pilote con diferentes cargas, puede ser por ejemplo el caso de una cimentación eólica, ¿no? Acá unas cimentaciones submarinas, acá hay una excavación futura donde las cargas son bien diferentes, y acá hay un caso similar a otro, un suelo expansivo y suelo estable, ¿no? Diferentes casos. Entonces hay diferentes casos donde se pueden usar los pilotes. Hacer pilotes es caro, sí es caro. Sin embargo, paga. Es decir, ya hay obras que pagan, ¿no? Antes no era muy común hacer sótanos en los edificios de Perú. Ahora cada vez es más común hacer sótanos porque el terreno es más caro, ¿ya? A veces hay necesidad, ¿no? En lugares, por ejemplo en Pucallpa, hay solo arcilla, no te queda otra que colocar pilotes para hacer una buena estructura, ¿ya? Entonces, eso básicamente, diferentes escenarios donde se usan pilotes, ¿ya? Acá lo voy a leer un poco, una cosa que ya leí realmente. Pilotes que trabajan por fricción lateral, pilotes que trabajan prácticamente en la punta, pilotes que trabajan de manera por la punta y por fricción lateral, ¿ya? Pilotes
que tienen gran desplazamiento, los pilotes hincados. Ahorita vamos a ver en la foto mejor eso, un pilote hincado. Imagínate como el SPT de acero, más costoso, más rápido, pero es mejor. Existen hasta pilotes helicoidales, por ejemplo. Yo tengo una torre de alta transmisión en el punto del talud. Cada 500 metros una torre de alta transmisión. Pucha, mejor agarro un pilote helicoidal, full, lo meto, lo instalo y me voy al otro. Es una alternativa. Es evaluación, una evaluación técnico-económica que te conviene. Entonces existen esos pilotes hincados. De desplazamiento limitado, ese pilote es excavado. Tienes que excavar, colocar el concreto, el acero, ese concreto es diferente al concreto que se usa en diferentes lugares y se va a hacer en situ, ¿no? Entonces son alternativas. Hay pilotes, los pilotes se usan mucho antes, o sea, hay pilotes de madera, hay pilotes que lo hincan personas saltando, de concreto simple, concreto armado, pilotes de acero. Entonces, hay todo un mundo de los pilotes, ¿no? Eso lo lees rápidamente, se lo puedes echar GPT, un libro, es bueno siempre leer sobre eso, o si la página de ahí. Acá se ve una foto más interesante, ¿no? Mira, se ven pilotes hincados, vean que esto es como, no sé cómo se llama, es como un martillo, ¿no? Pero, no, eso está martillando, como hincando, pam, 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 ¿no? Y a veces es todo lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Quién le ha hecho en pilotes? Gente que tiene la plata para comprar el equipo. Y normalmente esas cosas vienen de afuera. Entonces se ven equipos alemanes, ahora chinos, americanos, etc., ¿no? Tenemos pilotes de madera, acá el pilote de concreto armado, se ve la estructura que es al costado de acero, ¿no? Inclusive acá hay este tipo de revestimientos que se reutilizan varias veces. Hay varias empresas, y sería uno acá para motivarlos, a ver si me acuerdo, mientras ustedes agarran su celular y siguen esta página web, a ver si me acuerdo. Incotec, páginas que deben seguir. ¿Por qué seguir estas páginas? Porque van a buscar chamba, pues, ¿ya? Incotec, Piloto Terrates. ¿No? Piloto Terrates también en su Instagram, en su Face, ¿no? Esta página acá francesa. Hay varias empresas de pilotos que son ya de peruanos, ¿ah? Inclusive hace poco su alumno fue un alumno de una empresa grande, mediana, ahora grande, PCB, peruano. Se dice que su papá era de la Católica y se fue feliz. No conozco el nombre de los que ya lo mencionamos. PCB, así como más Piloto Frank, no tampoco. Piloto Frank es una empresa, no sé, de cimentaciones. Pero son las que más comúnmente ahí están que se pelean por las empresas. Mira, PDI no la conozco porque no la siguen. ¿Ya? Y bueno, y vienen las que se hacen una que otra cosa, digamos, específicamente, ¿ya? Déjame si me acuerdo algo más. En fin, y hay otras más que solo me voy a acordar por ahí, que las que son gigantes, que hacen de todo. Solo aparece en mi mismo PowerPoint, si no en otros PowerPoint los tengo por ahí. Pero en fin, es bueno que sigan esas páginas porque ofrece ahí trabajo para ustedes y a veces la gente por ignorar no ve que está por ahí, ¿no? Bueno, ya esto más de lo mismo como la transferencia de calor. A veces los pilotos pueden estar aislados o conectados con una losa de cimentación, ¿ya? Entiéndase que es un suelo blando, puede ser que su densidad relativa sea baja o su consistencia sea baja, puede ser que sus parámetros de consolidación, la compresibilidad sea bajo, y terreno firme puede ser que sea duro, resistente, su densidad relativa alto, ¿ya? Eso básicamente. Entonces es cómo funciona, pues, trabajando por punta o por fuste, que es básicamente la fricción lateral del pilote. Entonces por esas dos maneras es la forma como trabajan los pilotes. ¿Ya? Una cosa interesante, y ahí viene las cosas de cálculo. ¿Cuál es su capacidad portante máxima? Entonces la vamos a dividir en dos partes, con la letra P, que significa la punta, y con la letra S, que significa la parte por fuste, por la parte lateral. ¿Está bien? Es básicamente esas dos formas que pueden funcionar esas dos ecuaciones. E igual que una zapata, en la punta lo vamos a dividir en secciones, ¿no? Y calcular indirectamente esa capacidad portante. Ahora, una cosa interesante, yo llegué a la parte dura, es una cosa más técnica,
Hice mi tesis sobre eso. ¿Cuánto más tengo que enterrarlo? Y es una pregunta teórica. La norma, la sugerencia, tantas veces lo han hecho que dice, tú lo vas a enterrar 2 veces el diámetro o el ancho del pilote. Entonces, esta profundidad que está por aquí, que puede sobresalir por aquí, es lo que está acá. A ver, la otra figura. Es esto acá. Profundidad de penetración en el estrato de apoyo, LB, es igual a 2 veces el diámetro. Y eso es una cosa ya comprobada. Es decir, se han hecho estudios de cuánto más debe colocarse eso de ahí, cuál es su profundidad más. ¿Ya? Es una pregunta, a ver si alguien se ha dado cuenta, o eso por eso se ha dado cuenta. Yo acá ¿yo qué controlo? Yo controlo, o yo cuando diseño, controlo este ancho o diámetro, o controlo el largo. Los dos. Es difícil controlar el diámetro, y por esta figura te das cuenta. Por el equipo. El equipo te limita el diámetro. O sea, el equipo te puede decir, bueno, con este equipo vas a hacer un diámetro de 1 metro, o de 80 centímetros, o de 1.20. Pero tú sabes que el mejor diseño sería con un diámetro de 2 metros. ¿Entienden? O de 60 centímetros. Entonces lo que te controla mucho a veces es el diámetro. Eso lo van a también ver, aprender. Bueno, vamos a ver entonces presente por la transferencia de carga, ¿ya? Por el desplazamiento alcanzado, ¿ya? Tenemos los pilotes hincados. Vean, esos pilotes hincados son prefabricados. Como son prefabricados, se han hecho anteriormente y se insertan mediante un hincado, mediante un martillo, ¿no? Ojo, si hay pilotes, prefabricados de acero también, y en esta imagen se observa ese proceso constructivo, ¿no? Primero perforas, ¿no? Hasta la profundidad deseada, luego retiras y luego vas colocando el propio pilote hincado. Algo similar, hay una cosa que se llama llenes verticales. También una cosa que se llama llenes verticales para ese tipo de cosas. ¿No? ¿Qué te limita a veces ese tipo de cosas? El equipo mismo, ¿no? Este equipo grande siempre no le puedes meter, digamos, ese Saniciclo que está lleno de edificios, por ejemplo, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que pasa. Acá tenemos los pilotes, ya los pilotes excavados. Acá se veía el equipo que está perforando propiamente todo, ¿no? una perforación. Cuando uno perfora, una de las áreas que da bastante, pero bastante dinero en el mundo es el petróleo. O sea, la gente está trabajando en petróleo. Y dentro del petróleo existe una parte que se llama perforación del pozo del petróleo. Está ahí una película, ¿no? Estaba, en fin, Armagedón, ¿no? Entonces, la gente que perfora petróleo es brava. Porque va a grandes profundidades. Bueno, entonces la tecnología de perforación del petróleo ha desenvuelto esto que para fines de investigación es más fácil. ¿Por qué les explico esto? No se dice que solo colocar aquí y perforar, pues es todo un procedimiento. Procedimiento a veces está patentado por estas empresas que les dije que sigan. Porque ya dicen, no, con mi procedimiento yo lo hago mucho más rápido y por eso te cobro menos. ¿Y por qué? Al hecho de tu perforación es que tú perfores y no pasa nada. Hay, por ejemplo, no es que le metes agua, pero hay unos aditivos. ¿Dónde va todo este agua que tú vas perforando? ¿Dónde va todo esto que tú sales? Esto es un procedimiento. Nada del otro mundo. En una clase de pregrado no vamos a concentrar en eso, porque son pocos que se dedican a eso. Y como lo son a veces cosas patentadas, procedimientos que por fin la empresa lo sabe, para nada del otro mundo. Pero todo lo que es perforación es demorado. Inclusive hasta extraer rocas para analizarlas es demorado, ¿no? Entonces, son procedimientos. Para nada del otro mundo. En la perforación, acá se puede colocar una cosa para que la pared no se te caiga encima, ¿no? Y colocas el concreto armado y acá vas a hacer el concreto. Este concreto también, ¿no? Este concreto no te va a decir, el mismo concreto que usas para cualquier lado, son especificaciones. Acuérdate que de este concreto pueden aparecer bolas de aire, de una forma tienes que vibrarlo, entre otras formas más, ¿no? Luego retira, por ejemplo, el Kaizen para que quede ahí contenido. Inclusive esta parte última también se le corta, tiene un nombre específico, no se va a aparecer en el PowerPoint, para cortarle. Inclusive a estos pilotes se le hacen ensayos del concreto, ensayos para ver si no hay ningún hueco por ahí, y también un ensayo de placa de carga, un ensayo de pilotes que se le hace, ¿ya? Esto es un mundo bien bonito, que lo estamos explicando de forma bien rápida. Y entonces esa camisa, depende del tipo de terreno, se puede colocar o no una camisa, ¿no?
Profe, no tengo mucha plata, alternativas nuevas. Existen alternativas nuevas. Existe una cosa que se llama geosintéticos, existe una cosa que se llama columnas de grava. En vez de hacer todo eso, le colocas columnas de grava, pero puedes revestir con geosintéticos para que se queden ahí, entre otras alternativas. Depende de lo que vas a construir. En el Perú hay muchos terrenos que son malos para hacer edificios, malos. Quien invierte mucho en eso son plantas, ¿no? Cuando vean planta para construir, hacen eso, tienen que hacer este tipo de evaluaciones. Acá está más o menos lo que hemos hablado. Y acá hay una cosa interesante. Esto lo vi en esas empresas que les dije, que en el Perú se han colocado pilotes perforados de longitud de hasta 45 metros y con diámetros de 1.8. ¿No? Seguro que voy a otros lugares y veo que hay diámetros mucho mayores, ¿no? Igual así, eso depende mucho de los equipos que vienen en Perú, de las empresas que hacen ese tipo de trabajos, ¿ya? Los pilotos hincados son preferibles cuando las condiciones del terreno lo permitan, ¿no? La bulla, por ejemplo, la vibración, ¿no? Principalmente en arenas sueltas, limos y o arcillas de baja consistencia, ¿ya? Dice, en terrenos principalmente conformados por grava no es posible hincar pilotes. ¿Quién me puede decir por qué no es posible en terrenos donde hay grava hincar pilotes? Porque es resistencia duro, ¿no? Pues más o menos, por ahí va, pero no exactamente eso. Es más difícil penetrar. Es más difícil, pero ¿por qué? ¿Por qué creo? ¿Por la maquinaria? Más o menos por ahí. ¿Cómo en el CSPT? ¿Por qué no en el CSPT tú lo haces en una grava, por ejemplo? Por la cuchara. Los valores del equipo. Claro, estás hincando y te encuentras un bolón, una grava bolón. Valoras el equipo, por ejemplo, ¿no? No vale la pena, ¿no? Más costoso. Hincar, y pasa un día y no has avanzado casi nada, no es eficiente, pues, ¿no? ¿Ya? Y aquí está básicamente las historias del pilote, ¿no? Podemos ver un videíto, no lo dejamos para después, porque sé que a usted le gusta leer bastante, ¿no? Le gusta ver documentales, le gusta ver Burj Khalifa, cuántos pilotos colocaron, etcétera, ¿no? Pero hay bastantes cosas de documentales. Pueden ver, vamos con la parte más técnica, que es el cálculo mismo de la capacidad de carga de pilotos. Y acá es mucho más amplio que la Zapata, es decir, hay bastantes métodos, bastantes autores. Y lo peor de todo, nadie tiene razón, ¿ya? Entonces, son bastantes estimativas que hay. Entonces hay que entender las estimativas que existen. ¿Y está en función de qué? Del tipo de suelo, ¿ya? Entonces dice, capacidad de carga. Vamos a ver sobre los métodos estáticos, obviamente, donde hay un equilibrio entre la carga que estás aplicando, ¿no? y el peso propio del pilote. El pilote tiene un peso propio. El piloto tiene la resistencia oficial por el suelo expresado. Entonces, la carga última, no la capacidad portante, carga última del pilote se divide en la capacidad de la punta y en la capacidad de carga del fuste. Vea que el AP siempre es el área de la punta y el AS el área lateral por el fuste. Vea que esta es la letra mayúscula, para que tenga un orden, en letra minúscula, digamos, la capacidad de la punta y en el área del fuste, en la capacidad del área del fuste, ¿ya? Vea que aquí, en esta partecita, solo es la capacidad de la punta, ¿no? Y esta es la capacidad del fuste, una carga lateral, ¿ya? Esta fórmula que ven ahí, vean que para suelos cohesivos, ¿por qué suelos cohesivos? Normalmente tú usas pilotes en un suelo que no sea bueno, ¿no? Entonces todo lo que está alrededor de un suelo cohesivo normalmente, ¿ya? Tienes esta fórmula de aquí, de la capacidad de la punta. Vean que está B, que viene a ser el ancho o diámetro del pilote. Vean que dice peso específico sumergido. Peso específico sumergido, dice, sumergido, que es peso específico saturado menos el peso específico del agua, y te deja factores de carga. Dos factores de carga, y este sigma B, una vez más, el esfuerzo efectivo en la punta. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Qué apareció el IR ahí? ¿Qué apareció el IR ahí? No aparece todavía, ¿verdad? Ya seguimos. ¿Ya?
Ahí aparece el IR, pero... No, acá están ya me acordé ya. Vean que para el NQ, los factores de N de gamma, no existen esas fórmulas como el ángulo de fricción, como las zapatas, lo que existen es estas tablas de acá. Bien, esta tabla está en función del ángulo de fricción y está en función de este IR. Está en un ángulo de fricción y en este caso del D y del B y el IR. Y entonces estas gráficas hay que... Entonces tenemos este IR, que es el índice de rigidez, y está en función del módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson o Poisson, el esfuerzo efectivo y el ángulo de fricción. ¿Ah? Y vean, tiene valores típicos entre 100 y 400. Entonces, esto es lo que hace bien confuso, ¿ya? Este cálculo de capacidad por punta. No lo digo yo, lo digo los autores que lo usan, pero cuando uno estima algo, es bueno tener un valor hasta no tener nada, pues, ¿no? Y como se ha hecho varias veces, por ahí tienes la fricción. Entonces, la fricción para acá, vamos a salir rápidamente los valores que quieres aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ese es el primer método. Vean que este método acá solo tiene la punta. O sea, solo hemos visto esta parte solo la punta para suelos cohesivos. ¿Ya? Acá tienes otro segundo método, pero solo para suelos cohesivos. ¿Ya? Y realmente acá es un N. Este 9 que ves ahí es un N, solo que el valor que más se usa es 9. ¿Ya? Vamos a ver dónde está aquí. Ya. Este es otro tipo, esta es una forma mucho más rápida para calcular la capacidad por punta en suelos cohesivos cuando tienes un estado donde digamos tienes un estado donde te dan solo como dato la resistencia al corte no entrenado 9 veces por SU. Así de simple, profesor, así de simple. ¿Ya? Entonces, ya van dos métodos que estamos viendo, ¿ya? Ahora vemos la capacidad de carga por fricción lateral. Yo entiendo que este también puede ser para varios tipos de suelos, ¿ya? Vean que tengo primero un K, y este K está en función del tipo de pilote. Para pilotes hincados, pilotes de desplazamientos, para pilotes perforados, en sitio y para pilotes incluidos con gata, dice. Tengo acá el esfuerzo efectivo y tengo el ángulo de fricción en el fuste, o sea, la parte lateral. ¿Ya? Y yo entiendo que esto se debe tomar a la mitad de la longitud, es decir, este esfuerzo debería tomar acá la mitad de L, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿ya? Y este ángulo F no pensé que es el ángulo de fricción, pero tiene que ver con el material de pilote, ¿no? Entonces se le castiga el ángulo de fricción multiplicándolo dependiendo del material de pilote. Como es concreto, va a ser lo más común, se castiga con ese valor de ahí, ¿ya? Pero así de simple esos valores de estimativa. ¿Ya? Es un método todavía mucho más común usado, uno de los más común, ¿ya? Mira que se parece mucho al de suelos cohesivos, el método alfa, pero este para la fricción, ¿ya? Cuando dice basado en esfuerzos totales, se entiende que los esfuerzos efectivos y los esfuerzos totales son iguales, y se puede utilizar eso para resolver la adherencia del piloto y la arcilla con la resistencia no entrenada de la arcilla. Y acá viene ese valor de simplemente alfa por Q. ¿Por dónde viene alfa? Tú tienes que tomarlo en función de la resistencia al corte no entrenada, que está como SU, que está el libro por pies cúbicos, está por kilopascal. Entonces vas aquí y puedes calcular ese valor de alfa. Pero de nuevo, ¿no? Pucha, profe, el valor de alfa vale entre 1 y 0.4, 0.5, ¿no? Pero es común usarlo, ¿ya? Y hay otro método que se llama el método beta, ¿ya? Son parámetros para esfuerzos efectivos de la arcilla en estado remoldeado, dice. Y vean que hay un parámetro beta, vean que beta está en función de un K, este K está en función del pilote, tangente de ángulo R, y ese tangente de cálculo de todo ese ángulo R, vamos a ver dónde está. Ya, beta está ahí. Beta está ahí, acá, me perdí, está ángulo allá. Ángulo R, ángulo de fricción interna de la arcilla remoldeada. Entonces, supuestamente ya tenemos el estado remoldeado.
tenemos tangente, tenemos el K, hasta ahí todo bien. Con el K sub 0, tenemos este ángulo, este OCR de la arcilla. Imagínense, por ejemplo, si fuera arcilla normalmente construida por acá, tengo los índices de plasticidad de 60 y 20, o hay un límite sugerido y aquí tengo un límite sugeridos para el valor de beta. Entonces, ven que es un poco empírico, bien empírico, ¿no? Ya. Estos métodos alfa, beta son sus nombres, y algunos de los libros no aparecen ni con nombres. Eso es la norma no le hace publicidad a veces a los autores. Los autores tienen que seguir buscando y estudiando un poco más. Entonces, a veces métodos que se aproximan más a lo que está en campo, en vez de usar cosas empíricas que han usado en muchos lugares del mundo. Por eso los ensayos de campo son más importantes que hacer pilotes. Por eso tenemos los métodos basados con el ensayo SPT, el método Meyerhoff, que es el que yo creo que muchos autores se quieren usar. Porque sí o sí, si vas con algún pilote, has hecho ensayo SPT o CPT. Entonces tal vez estos métodos sean mucho mejor usados de lugares bien específicos. Pero a nada, hacer un primer cálculo, los otros métodos valen la pena también mencionarlos. Y tenemos por ejemplo la capacidad por punta, es mucho más fácil este método, mira. Porque básicamente la capacidad por punta es 0.4, número de golpes, el diámetro y B. Hay que es el de D. Y la capacidad última por fuste es el promedio de los números de golpes de 50. Así de fácil. Así de fácil, ¿verdad? Y hay varios otras formas similares a esto de aquí. Este es el método SPT de Aoki Veloso, esto lo saqué, me acuerdo de, creo que de Bradas, ¿no? Tenemos acá la capacidad por punta y por fuste, el número de golpes, el F1 y el F2 sale del tipo de pilote, el K y el alfa sale del tipo de suelo, ¿no? Para que vean cómo se aproxima esos valores de ahí, ¿ya? Franklin, perdón, es un tipo de pilote, no lo vamos a estudiar ahora, el metal en concreto, el excavado, no vamos a estudiar en detalle. Porque, ¿sabes por qué a veces yo algunas cosas no las pongo? Porque sé que no tengo el ejemplo. O sea, hay como que falta un poco un vacío ahí. Tenemos el método SPT de Lacorte y Cuaresma. ¿Ya? Vean que esta función es una constante multiplicado por el número de golpes. Vean las unidades que se utiliza. Por fuste, el número promedio del número de golpes de 3 más 1. Y eso es básicamente lo que tenemos ahí. ¿Ya? Esto sería interesante sí leerlo, que es un poco aburrido, pero